Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a esta estación de radio donde toma lugar el relato de esta noche. Este relato es uno muy interesante. Si usted se encuentra acompañado de algún menor de edad, le sugerimos discreción. No seremos del todo gráficos al momento de relatar esta experiencia, pero hay un tema algo fuerte. La persona que vivió esta experiencia prefirió mantenerse en el anonimato. Podemos referirnos a él como César, para proteger su identidad. Más adelante entenderá el porqué. Desde que era niño supe que quería ser locutor. Uno de mis tíos lo fue, así que eso me sirvió de mucho al momento de iniciarme para ambientarme más en el oficio. Ya en la adolescencia comencé a trabajar como ayudante en su programa de radio. Sentía que cada momento que pasaba dentro de ese estudio me estaba realizando como ser humano. Para mí, claro. Cuando comencé la carrera de periodismo fue toda una experiencia para mí. Y la mañana en la que me recibí fue como si estuviera tocando el cielo con mis propias manos. Estaba completamente feliz. No tardé mucho en comenzar a ejercer la profesión. Al poco tiempo ya era un locutor algo reconocido. Y solo en cuestión de unos meses más, ya estaba trabajando en una de las estaciones de radio más famosas de la ciudad. Siento yo que la rapidez con la que pude escalar fue gracias al trabajo que hacía con mi tío. En una ocasión, estando transmitiendo mi programa radial, llegó una mujer de aspecto pulcro y modales ejemplares, mismos que se reflejaban en sus ademanes, en sus palabras. Esa mujer solicitaba un favor. Pero lamentablemente, a causa de los términos establecidos por la autoridad de la radio, no pude hacerlo. Me sentí muy mal, la verdad. Pero bueno, ¿qué más podía hacer? Políticas de la empresa. Confío que, cuando lleguen al final del relato, me podrán entender por qué no puedo revelarles mis datos. Ni siquiera el nombre de la empresa radiodifusora en la que trabajé por aquellos años. La razón más importante de esto es que tal vez esto siga sucediendo. Y lo más horrible de todo es que, sin lugar a dudas, no solo pasa en mi ciudad. Estoy seguro de eso. La señora que fue a la radio aquel día se trataba de una integrante que pertenecía a una asociación destinada a la caridad. Fue con un folleto informativo en el cual le explicaban las operaciones que realizaba dicha agrupación. Estarían solo por un tiempo determinado en la ciudad, y dependiendo de los voluntarios y personas que se inscribieran en ese lapso de tiempo, decidirían si se instalarían definitivamente o partirían a otro lado. Era algo así como un grupo de personas que se dedicaban a ayudar a los que viven en la calle, niños, adultos mayores. Alquilaban un lugar para luego condicionarlo de tal manera que los que se acercaran a ellos pudieran recibir las necesidades básicas. Eso incluía alimento, ropa, camas donde dormir, baños, duchas. En resumen, les ofrecían a las personas llevar una vida más digna hasta que las circunstancias de sus vidas mejoraran y luego se independizaran de la mencionada agrupación. Si lo vemos desde cualquier ángulo, podríamos catalogar a estas personas como ángeles caídos del cielo, verdaderas almas caritativas. Pero cuando comencé a indagar un poco más a esa mujer, fue inevitable que tuviera mis dudas al respecto.
Eso sí, no me demostró intenciones de solicitar donaciones ni apoyo económico, por ejemplo. Al cuestionarle al respecto, me respondió que no era necesario, ya que la agrupación se encargaba de todo eso en los inicios, y que dado el caso en que fundaran una oficina en la ciudad, recién entonces solicitarían ayuda. Cabe mencionar que todo eso lo hablé con ella fuera del aire, es decir, cuando me había tomado unos minutos de descanso del programa, y platicamos de eso incluso fuera de la cabina de locución. Una vez que terminó de darme todos los detalles, fui hacia la oficina del jefe y le planteé la situación. Él también tuvo sus dudas, pues no era normal o habitual que alguien fuera a una radio para dejar un boletín informativo sin siquiera garantizar su autenticidad, mucho menos cuando se trataba de invitar a las personas a que vayan a un determinado lugar que nadie conocía y donde supuestamente habría gente sin intenciones de lucro. En común acuerdo decidimos que recibiríamos la petición de la mujer, pero que lo pensaríamos sin darle respuesta aún. Y cuando regresé para hablar con ella, simplemente ya no estaba. Les pregunté a los demás que estaban trabajando ahí que qué había pasado con esa mujer y me dijeron que se había ido, así, simplemente, sin decirle nada a nadie y sin despedirse. Mi jefe me recomendó que me olvidara de todo, que seguramente solo se trataba de unos delincuentes que buscaban dinero de alguna forma, y por lo que parecía no eran muy profesionales. Le di toda la razón, pero no estuve de acuerdo con que no me permitiera hacer la denuncia a la policía, ni mucho menos que no me permitiera investigar un poco más. Quizás sí era legítimo todo, y podríamos aportar nuestro granito de arena. Pero bueno, por otro lado, ellos podrían intentar usar otra estación de radio para hacer de las suyas, ya que con nosotros habían fracasado. En definitiva me quedé con ese papel, y a los pocos días me olvidé totalmente del asunto, hasta que, unas semanas después, de casualidad pasé por una calle cuya dirección me resultó familiar, al recordar que una fotografía en el folleto que les comenté figuraba precisamente en ese papel, el que la señora me había entregado aquella vez en la estación de radio. Y fue ahí que me nació una necesidad tremenda de querer saber realmente qué había detrás de todo esto. Me estacioné cerca de la casa y fui con intenciones de pasar desapercibido, que nadie me viera por ahí. Desde afuera no se veía nada. Las ventanas tenían cortinas y el silencio del interior era notable. No tenías que esforzarte mucho para darte cuenta que de adentro no venía ningún sonido. Pero mi curiosidad me pudo más, así que me acerqué directamente para poder observar mejor. Las telas de las cortinas eran lo suficiente delgadas como para permitirme ver qué había dentro. Estaba todo vacío. No había muebles ni nada que diera a entender que se tratara de una casa que alojara personas carenciadas. Salí corriendo de ahí cuando escuché que alguien abrió la puerta de una de las habitaciones. Estando ya dentro de mi coche, de nuevo vi que se trataba de aquella misma señora, quien estaba saliendo de esa casa acompañada de 2 personas más, mujeres también. Tengo alma de periodista, sepan disculparme. Yo siempre fui muy osado y exigente conmigo mismo. Bueno, me refiero al momento de querer conocer la verdad. A razón de esto fue que comencé a seguirlas cuando vi que ellas se subieron a su vehículo y se alejaron de ahí. Condujeron por más de 30 minutos y luego de eso llegamos a un barrio muy distinto, donde a mi consideración jamás nadie pondría un hogar para los necesitados. Era un barrio privado, muy bonito, parecía incluso que apenas estaban vendiendo las casas, al que por obvias razones los guardias ni siquiera me dejarían entrar si yo no contaba con alguna invitación. Pero eso sí, desde afuera pude observar cómo el vehículo de las mujeres subieron hasta la última casa de ese fraccionamiento, la que por cierto era la más grande y parecía ser la más lujosa. Las vi que se bajaron y entraron a esa casa. Todo el resto del día estuve pensando en eso,
Quería llegar al fondo de todo, pero sabía que podía meterme en problemas, más teniendo en cuenta que desde un comienzo noté cosas extrañas en torno a esa mujer. Sin embargo, no me pude contener. Empecé a planear en mi cabeza la forma en que pudiera llegar a esa casa, y para ello esperé la noche del fin de semana. Y les juro que lo que vi esa noche fue la razón por la que muchos de mis traumas que me acompañan hasta el día de hoy nacieron esa noche. Habían pasado unos cuantos minutos de la medianoche cuando llegué. Estacioné el auto a una cuadra de distancia de ese barrio. Toda la zona era residencial, así que consideré que no tendría problema alguno con temas de delincuencia y cosas así. Dejé el celular ahí dentro y solo saqué la cámara fotográfica. Me ubiqué por un costado lateral lejos de la caseta de entrada y aguardé el momento oportuno para que nadie me pudiera ver. Y cuando encontré ese momento, pude cruzar el alambrado que dividía los límites del perímetro. Suena muy fácil, pero les aseguro que no fue así. De la manera más sigilosa que pude, llegué hasta la cima y me oculté entre algunos arbustos. Desde ahí, me quedé observando la casa. Logré ver que habían varios autos estacionados afuera, uno más lujoso que el otro. En medio de esa inspección que hacía, simplemente recorriendo mi vista, fue cuando noté que había un cartel en la casa indicando que aún estaba en venta, lo cual podía llevarnos a una sola cosa, que esa casa estaba siendo alquilada. Y sin lugar a dudas, por poco tiempo. Por lo que esa gente, deducía yo, no pensaba quedarse más de un mes, como me había dicho esta mujer. La casa tenía 2 pisos, el de abajo estaba completamente oscuro. En el segundo piso parecía que estaba toda la gente. Podía ver las siluetas de personas moviéndose de un lado a otro, pasando por unos largos ventanales, y desde la distancia en la que estaba alcanzaba a escuchar que tenían música, pero no sabría decirles de qué tipo o género. Claro, si es que eso resulta ser relevante. Convencido de que desde ahí no lograría nada, caminé unos cuantos metros para llegar a un árbol enorme. Este árbol tenía unas ramas que llegaban hasta la misma altura de los ventanales. Lo escalé y me oculté detrás de los manojos de hojas. Ahí me quedé. Desde ese lugar fue que vi todo lo que estaba pasando ahí dentro. En efecto, era un amplio salón y habían personas, hombres y mujeres, puros adultos. Vestían trajes, vestidos, joyas. Era una reunión de gente de clase muy alta, en la que no pude reconocer a nadie. Un par de hombres vestidos con uniformes de mozos iban y venían desde donde me imagino que era la cocina, pero no traían nada. A los pocos segundos me di cuenta que lo que ellos estaban haciendo en esos instantes era simplemente preparar el lugar para que comenzara un evento o qué sé yo. Vi que encendieron decenas de velas por todo el salón, mientras que las personas comenzaron a vestirse con un atuendo que hizo evidente de qué se trataba todo esto. Eran mantos negros y encapuchados. Todos se quedaron vestidos de la misma manera, a excepción de uno, quien, usando un manto blanco, quedó parado en el medio, donde ya habían armado un altar. De repente apagaron las luces, y en cuestión de minutos, lo que parecía ser una reunión de gente de clase muy alta y nada más, se convirtió en lo que estaba viendo frente a mí. Un rito, una secta. Ahora sí podía ver y escuchar todo lo que estaban haciendo. El fraccionamiento parecía que estaba completamente deshabitado. Solo esa casa estaba en funcionamiento. Entre todo eso podía ver que estaban adorando a una escultura frente a la cual uno a uno se iban postrando. Me quedé confundido, pasmado, muy sorprendido por supuesto. Nunca antes había visto algo así, y se los juro que ni siquiera me lo creía. En un momento dado, quien parecía que estaba guiando esa especie de rito, se podría decir así,
levantó un recipiente del suelo. Según logré entender, este estaba bajo el altar. Era de oro. Su brillo resplandecía con el reflejo de las llamas de las velas que estaban encendidas a lo largo del salón. Bebió de él y, acto seguido, se lo pasó al integrante que tenía a su lado. Luego, este hizo lo mismo, y así, sucesivamente hasta que todos bebieron de él. En esos momentos yo seguía sin creerme lo que estaba viendo. No sabía lo que estaban bebiendo, pero la gente parecía que quedaba manchada por algo con una tonalidad oscura. Aquello duró quizás unos 10 o 15 minutos. Al cabo de eso encendieron las luces otra vez y comenzaron a preparar el lugar nuevamente. Retiraron el altar, movieron unas cosas, limpiaron otras, pero todos se estaban riendo. Realmente se veían muy felices. Yo no entendía por qué. Era como si lo que acabaran de hacer fuera completamente normal, natural, como si fuera cosa de cada día o qué sé yo. Los sirvientes armaron una gran mesa, de manteles blancos y vajillas de porcelana. Los comensales se sentaron alrededor de esta y, mientras levantaban las copas hacia los mozos que les servían las bebidas. A este punto sus rostros seguían iguales, estaban riendo entre todos, platicando, sonriendo, como si este fuera un evento que les ocasionara un tremendo placer. Así es como se los podría describir yo. Quien parecía guiar este ritual estaba sentado a la punta de la mesa, lugar que parecía solamente destinado para los privilegiados. Los demás seguían platicando entre ellos, hasta que los sirvientes comenzaron a servir los platillos. Y ahí, sintiendo como un escalofrío me congelaba cada parte del cuerpo, alcancé a ver lo que, esa noche, estaban sirviendo de cena. Sé que tal vez esto no me lo van a creer, porque incluso si a mí me lo hubieran contado me costaría creerlo, pero les juro que vi que en bandejas grandes que parecían ser de plata, acompañadas con toda clase de verduras, salsas, servían la carne cocinada, pero esa carne no pertenecía a ningún animal. Era humana. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Es que en esas bandejas muy largas había brazos, manos, piernas, extremidades completas, cortadas, cocinadas, preparadas, ahí entre la salsa, las verduras, los cubiertos, entre vasos, copas. Incluso les juro que vi un torso. Lo que de verdad me impactaba era ver cómo esa gente partía la carne como si fuera cualquier otra comida, como si esto no fuera para nada una experiencia nueva para ellos. No voy a darles detalles de todo lo que vi, pero en todo momento sentía volver el estómago. Estaba nada de devolver lo que había cenado hace horas. Vi al superior recibir a lo que quizás ellos consideraban la mejor parte, sobre una bandeja un poco más pequeña y rodeada de vegetales al lado de una sopa. Sirvieron una cabeza. El color oscuro delataba la forma con la que la habían cocinado. No les miento incluso que desde donde yo estaba, desde aquel árbol, podía ver cómo todavía salía vapor. No puedo darles detalles de todo lo que vi que le hacían a ese platillo, porque de verdad fue horrible. No era como simplemente partir un trozo de carne y listo, a comer. No. Se iban por cada parte de la cara y no me gustaría revivirlo gráficamente. Aquellas observaciones que estaba haciendo hacia el interior de la vivienda junto con ese malestar horrible en el estómago tuvo que finalizar cuando me di cuenta que alguien se había dado cuenta que yo estaba ahí. Un poco apartado de la mesa donde se alimentaban esas personas, si es que podríamos llamarles así, había un joven parado junto a la pared. Me estaba observando. Él se veía muy triste. Sus ojos parecían húmedos. Entonces lo recordé. Lo había visto desde el principio, pero en ningún momento lo vi moverse de ese sitio. Entendí que era un sirviente más,
aunque no contento con su trabajo, y por la expresión que tenía en su rostro supe que no me iba a delatar, o tal vez sentía lástima por mí, no sé. Al menos es lo que deseaba con toda mi alma en esos momentos, pero yo no me iba a quedar para averiguar qué es lo que iba a hacer. Me bajé del árbol como pude a toda velocidad sin importarme ya si un guardia me veía o no. Corrí sin mirar atrás hasta lograr salir de ese maldito lugar. Cuando llegué a mi auto todo estaba tal cual lo había dejado. Puse la cámara sobre el asiento del copiloto, aquella que al final jamás usé, debido al impacto tan horrendo que me había provocado cada segundo que veía hacia el interior de esa casa. Me alejé de ahí conduciendo a toda velocidad, algo que les juro que no sé cómo pude lograrlo, porque cuando llegué a mi casa y apenas entré a la sala, caí de rodillas para, a continuación, empezar a vomitar como nunca antes lo había hecho. Pasé días sin poder comer, cualquier cosa me recordaba aquello, y pese a que no percibí olores desde aquel árbol en donde estaba aquella noche, cualquier cosa que oliera carne cocida me causaba náuseas instantáneamente. Falté al trabajo una semana entera. Me la pasé encerrado en mi casa sin asomarme siquiera a las ventanas. El celular sonaba varias veces al día, pero ni siquiera quería mirarlo. Hasta que llegó el momento en el que comprendí que algo debía hacer. No podía pasar el resto de mi vida escondido. Tomé el teléfono para llamar a la policía y contar lo que había pasado. Siendo así, que recién leí aquellos mensajes de un número desconocido, los cuales me habían enviado horas después de haber escapado de esa casa, y en el que decía: sé que estuviste aquí esta noche, pero no te asustes, también sé que no usaste tu cámara. Sé muy bien quién eres, quién es tu familia y dónde viven. Tú nunca viste nada, jamás estuviste aquí, si es que no nos quieres acompañar en la próxima reunión. Me fui de la ciudad para mudarme a donde vivían mis padres. Para mí fue una constante tortura poder mantener el secreto, pero no podía alejarme de ellos. Ahí mismo reinicié mi vida, conseguí trabajo en una radio local y desde entonces intento sobrevivir el día a día. Algo que me gustaría agregar antes de finalizar mi relato es que, en una oportunidad, llegó a la radio un boletín de personas desaparecidas. Entre todas esas caras, reconocí a un muchacho de quien no sabían absolutamente nada desde días antes de que yo fuera a esa maldita casa. Era el chico que me había descubierto, el que estaba a un costado de la mesa viéndome con tristeza. ¿Por qué me animé a compartir esta experiencia? Bueno, mis padres ya no están en este mundo. Al menos a mí no me da miedo lo que me pueda pasar. Al menos a mí no me da miedo lo que me pueda pasar. Les soy sincero, tampoco he podido formar mi familia. Y esto a raíz de los traumas que me generó aquella experiencia. A raíz de eso, no confío en nadie, mucho menos con esa gente que quiere parecer almas caritativas. No olviden que estrenamos el primer video en el canal secundario dedicado al terror. Tuvimos que abrir otro canal porque el formato de entregarles relatos, leyendas, casos es diferente al de este espacio. Ahí, acudimos personalmente al lugar de los hechos del caso que tocamos en esa ocasión. De antemano, muchas gracias por su apoyo. El relato anterior fue redactado por Lazarus Cripta. Les dejaremos su página de Facebook en el comentario fijado, porque al igual que esta experiencia, tiene muchas otras que valen la pena leer por completo. Gracias a todas y a todos por su apoyo. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.